El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuñó, anunció 15 cambios en su equipo de trabajo. Por diferencias en patentes biológicas y productos lácteos, negociaciones del Acuerdo Transpacífico terminan sin acuerdo. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano anunció el lanzamiento de la iniciativa Por México Hoy. La Organización de los Estados Americanos reconoce apertura y transparencia de México en las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autoridades guatemaltecas confirman 131 muertos por deslave en la comunidad de Cambrai. Con 37% de los votos, la coalición conservadora continúa al frente del gobierno de Portugal. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café y abrimos el programa con el anuncio de la entrega de los premios Nobel en Medicina. La Fundación Nobel entregó en conjunto su reconocimiento para el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura por sus trabajos en el diseño de terapias contra lombrices causantes de la elefantitis y por sus investigaciones en terapias contra la malaria. Reconoció a la china Yoyu Tu antes del jueves al tocar el turno a los de física y química. El viernes será anunciado uno de los galardones más populares, el de la paz, el único que se entregará en Oslo y no en Estocolmo. El 12 de octubre se anunciará el fallo del Premio Nobel de Economía, mientras que la Academia Sueca todavía no ha confirmado cuándo se conocerá el de Literatura. Muy buenos días, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, ¿cómo están esta mañana? Bueno, con esto empieza la temporada de los premios Nobel, siempre es con el de medicina. Van 12 mujeres, la China son 12 mujeres, muy interesante y ahora vamos a ver, porque todo su trabajo sobre la malaria fue a partir de la medicina, de la homeopatía, de la medicina natural. Entonces lo que hizo fue sobre viejos libros de tratamientos, le fue incorporando, tenía un equipo de investigadores de ayudantes de 300 médicos y lograron este gran avance. Esto le salva la vida anualmente a 2 millones de personas, aunque todavía hay 200,000 niños, un 10%, particularmente niños que mueren, sobre todo en las zonas más pobres de Asia. Bueno, también mientras la mayoría de nosotros dormíamos, esto se dio mientras la mayoría de nosotros dormíamos, y lo que acaba de suceder hace unos cuantos minutos es que Estados Unidos, Japón, encabezando los países de la cuenca del Pacífico, México incluido, 12 países llegaron a un acuerdo sobre este tratado, el Tratado del Pacífico. Este es el acuerdo de libre comercio más amplio que exista en el mundo, y este acuerdo va a disminuir, va a reducir las barreras arancelarias en 2/5 partes de la economía mundial. 2/5 partes de la economía mundial la comprenden estas 12 naciones que hace unos cuantos minutos se alcanzaron este acuerdo en sus negociaciones finales que se estaban dando en Atlanta. Es interesante porque en México no se registra a nivel de opinión pública mucho de este tema. No, y cuando preguntabas por qué el presidente Obama le habló al presidente Peña Nieto y hablaron del Tratado Transpacífico, del TPP, bueno, pues estaban nosotros viendo y no nos preguntábamos, y nadie preguntó de por qué tenían que hablar sobre este tema tan fuera de contexto, pues porque iban a empezar las negociaciones finales en Atlanta. Pero es muy importante lo que dice Paco. Esto es un tratado que podría tener un enorme impacto en la economía mexicana y no se ve reflejado. Y no lo ves en columnas, no lo ves en diarios, no lo ves en analistas, y por lo tanto, pues la gente no existe. Pues 2/5 partes y es una desproporción con los datos que estás sugiriendo. Es decir, la importancia y el impacto que va a tener comparado con el nivel de atención que se le está prestando, nada que ver, ¿no? Sí, pues todo lo que se le da al Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que se le sigue dando, cuando se habla, vamos a hacer un tratado de libre comercio con Costa Rica, y esto, pero esto
parecería como muy sofisticado y realmente no. Por eso decía que lo que el presidente dijo en el diagnóstico de productividad la semana pasada sobre 47% de aumento del Producto Interno Bruto per cápita en las zonas que están en el norte del país, y implícitamente diciendo esto tiene que ver con NAFTA, con el TLC. Sí, claro. Yo creo que en discurso público pocas veces se ha hecho un diagnóstico o una evaluación de lo que ha significado ese tratado. Veremos qué significa ¿no? Y ya son públicos los problemas del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México en materia de seguridad. Sí. El Departamento de Estado acaba de cancelar, algo muy importante, acaba de cancelar todos sus apoyos para los juicios orales, al detener una licitación, una gran licitación sobre el sistema informático de administración de los tribunales en cuando menos 14 ciudades, de 14 a 19 ciudades, porque, de acuerdo con el Departamento de Estado, la manera como se estaba realizando el proceso y la ubicación, el proceso ya de ubicación, no de licitación, de ubicación y de colocación de todos estos sistemas no estaban dentro de los parámetros de seguridad que pide el gobierno de Estados Unidos. Esto es un golpe fundamental porque hasta este momento, de entrada, en junio del próximo año tiene que estar todo el país operando bajo el nuevo sistema de administración penal con juicios orales. Hay 8 estados en este momento que ya comenzaron. En diciembre se espera que estén 16 estados y vienen otros 16 estados en el primer semestre del próximo año. ¿Cómo lo van a lograr si no tienen este sistema informático? No lo van a lograr. Simplemente no va a ser posible lograrlo. Este es un revés muy fuerte al gobierno mexicano, es muy fuerte a la Procuraduría General de la República, aunque tenemos que ser absolutamente honestos, esto es un rezago que trae la procuradora Arely Gómez del anterior procurador Jesús Murillo Caram, que en esta materia hizo prácticamente nada. Ahora, no hizo prácticamente nada y es muy interesante porque el responsable de coordinar todo este esfuerzo, y no me preguntes por qué, siempre yo he escrito sobre esto, siempre ha sido una gran interrogante de coordinar todos estos esfuerzos de reforma, es la Secretaría de Gobernación. Los recursos se lo dieron a la Secretaría de Gobernación. Esta unidad que tiene la responsabilidad de encargada de la doctora Fromo es parte de la Secretaría de Gobernación, no parte de la Procuraduría. Es la que ella debería de haber agilizado y haber estado viendo todo este tipo de cuestiones con la PGR. Y particularmente entendiendo lo difícil y las fricciones que había en ese momento entre el gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría General de la República. Entonces, me parece muy interesante que ya a estas alturas están diciendo siempre no lo vamos a apoyar. Eso implica que el gobierno mexicano va a tener que poner la lana para este sistema informático. Entonces, aquí la interrogante es... Ahora, el sistema informático va a estar siendo cuestionado. Claro. Si el gobierno mexicano va y le inyecta los recursos, que no hay, le inyecta los recursos, va a ser un sistema muy cuestionado porque no va a estar en los estándares. Claro. Entonces volvemos al día 1 de este gobierno. El origen de la diferencia tiene que ver con fuentes de información, con uso de información. Sí, con uso de información, ¿Con quién tiene acceso a la información? ¿Con fuga de información? Bueno, pues aquí volvemos al tema, porque hay 2 áreas dentro del gobierno de Estados Unidos que son los que están viendo este tema. Uno es la parte de técnica, sistemas técnicos del Departamento de Estado, y otro tiene que ver con las áreas antinarcóticos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues una secuela de algo que se hizo en esta administración desde el día 1, que es la no certificación de los funcionarios. No existe la certificación, pues no existe la confianza. Aquí lo hemos dicho varias veces, la única institución o el único cuerpo que tiene la certificación por lo cual tú sí recibes información de calidad de inteligencia de Estados Unidos es la Marina. Pero aquí por diseño y por decisión del procurador Jesús Murillo Caram, del comisionado Manuel Mondragón, y por no entender la magnitud de lo que esto significaba en el secretario de Gobernación,
pues tenemos este y otros problemas relacionados con la información. Y esto estamos hablando solamente de información, todavía hay infraestructura, capacitación, todavía hay algunas partes legislativas que hay que desarrollar. Es un esfuerzo que para cualquier país normal hubiera sido un gran reto. México desde el 2008 se aprobó esta ley, se les dio 8 años para que pudiera llegar a este momento en donde sería la fecha clave para la implementación. El gobierno ha dicho, no sé qué será, 100 veces, que no van a posponerlo, que van a cumplir con la Constitución, así como lo fija la Constitución en este momento. Y estamos también ante una coyuntura en donde estos cambios dentro de los gobiernos estatales también afecta este proceso de transición. El estado de Sonora ni siquiera han empezado, básicamente porque el gobierno anterior no quiso iniciar el proceso de por lo menos la parte legislativa y también la construcción de la infraestructura. Entonces, también aquí hay una corresponsabilidad de los gobiernos estatales que tampoco se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pues ahí tenemos ya un primer agarrón público sobre algo que estaba latente y que estaba de una manera muy tensa, pero de una manera bastante sutil, bastante subterránea, pues ahora ya explota de manera pública. Esto adicionalmente a que por una recomendación de la todavía subsecretaria de Estado para Asuntos Interamericanos, Roberta Jacobson, en este presupuesto, el 2015, el año fiscal 2015-2016, que es el presupuesto en curso en el gobierno de Estados Unidos, 2014-2015, se le quitó 50% de los recursos de la iniciativa Mérida a México, porque no les gustaba la manera como estaba llevando a cabo. Es decir, este es recorte sobre recorte. Este es un recorte sobre el 50% que ya se había recortado. ¿Y esto no puede afectar nuevamente el tema de la aprobación de la futura embajadora? No, porque tiene que ver con Cuba, no con lo de México. Y digo, simplemente pensando porque, como lo mencionas, ella aprobó el presupuesto. El tema es aquí, esto que estoy señalando es público, que ella le pidió al presidente Obama, o sea, normalmente es el Congreso el que hace los recortes, aquí no, aquí ya lo mandaron recortado al Congreso el año pasado, la iniciativa Mérida el 50% menos, y aquí cuando la designan, como focas aplaudiendo, decían, bueno, ya vieron que quien viene es alguien que los trae perfectamente medidos en esta materia, y tan los trae medidos que ya los castigó, y tan tiene ascendencia sobre el presidente Obama, que recortó el presidente Obama y que se lo mandó al Congreso recortado. Sí. Pero es así como el TPP, Paco, no está siendo atendido, pues tampoco este tipo de señales muy claras se ven en México. Es realmente muy epidérmica la forma como se abordan las cosas en este país. A mí sí me llama muchísimo la atención. Y en términos epidérmicos, nos vamos con el primer tema del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel, de 40% de los impactos. Tienen, digamos, las 36 primeras horas de gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco. Asumió la gubernatura de Nuevo León, primer candidato independiente, que se registra independiente, que llega a una gubernatura la noche, casi a la medianoche del sábado pasado. Hizo un discurso, lo vamos a ver ya con mayor detalle. El discurso yo creo que merece análisis. Bueno, es un discurso muy detallado, fuera de todo protocolo, absolutamente disruptivo, donde enfrente del gobernador saliente Rodrigo Medina prácticamente le dijo: voy sobre usted y sobre su familia, porque a los bandidos, y estoy citándolo textualmente, ya se les acabó. Ojalá que podamos ver algunas de las imágenes. La cara del secretario de Gobernación y del gobernador saliente, Rodrigo, te dice miles y millones. Y bueno, ayer es una cabalgata, que normalmente los gobernadores en el noreste del país la suelen hacer, ya hasta el noroeste, pero la hizo en su primer día, ¿no? El primer año, y él dio una conferencia de prensa donde dice textualmente: no soy Superman ni Santa Claus, yo necesito que me apoye la sociedad. Es por mucho. Sus primeras 36 horas son las más sonoras. ¿Podría tener alguna similitud con el discurso papal de recen por mí?
por mí, no me dejen solo. Sí. Recen conmigo. Sí. Recen conmigo. Bueno, eso tiene 40% de los impactos, 14% de los impactos. Ayer a 6:30 de la tarde aproximadamente el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció 12 nombramientos en la Secretaría de Educación Pública. Con esto, pues realmente lo que ha hecho es una purga de funcionarios que llegaron con el anterior secretario de Educación, Emilio Choaifet, así como también ya mueve a algunas personas que no son de su equipo, que son, por ejemplo, del equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el oficial mayor, Jorge Carlos Hurtado, quien, sin embargo, no es destituido. Hay un enroque por la oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente, Irma Gómez Cavazos, que va a Educación Pública, y Jorge Carlos Hurtado, exgobernador de Campeche, va directamente a la Semarnat. Y nada más, y son también interesantes las ratificaciones. Hay algunas que no son. Ahorita vamos a entrar al detalle. Únicamente la gran sorpresa en este equipo es el ex embajador. El embajador en Chile, nunca dejas de ser embajador. Cuando eres embajador de carrera. Sí, cuando eres embajador de carrera. Sí, pero él sí va a ser ex embajador, porque él no es embajador de carrera. Otto Granados Roldán, que tiene pues más de una década metido en temas educativos. Aquí se le está señalando, bueno, es que como fue el vocero, el operador de medios de Carlos Salinas de Gortari, ya regresó Salinas, ya viene a la situación, es mucho menos epidérmico que eso, pero ya vamos muy interesante su último artículo, antes de este nombramiento. Era todo un análisis sobre el Colegio de México. Ah, mira. Porque él es egresado. De la maestría, no de la licenciatura. Sí. Pero a lo que voy es ya regresó a los temas educativos. No, digamos, en ese artículo, porque antes estaba hablando en sus artículos un poco de política exterior y en lo que le tocaba. No, lleva más de 10 años realmente de educación. Pero yo tengo la impresión que hubo un tiempo en sus funciones de embajador que ya hablaba de América del Sur, probablemente de Chile. Sí, estaba esperando que le iban a nombrar en Relaciones Exteriores. No, yo creo que, ya lo vamos a hablar, pero yo creo que él siempre tenía el corazón en la Secretaría de Educación Pública. 12% de los impactos, hoy nuestra cuota diaria de Donald Trump, y dice que extraña a Muammar Gaddafi y a Saddam Hussein. Vamos a ver la nueva picaresca de Donald Trump más adelante. El PAN designa a Luis Felipe Bravo Mena como su comisionado anticorrupción, y Luis Felipe Bravo Mena, que fue presidente del PAN, una figura muy respetada dentro del partido, dice: vamos a empezar a trabajar esto en casa. Sí. Es decir, lo primero que va a hacer es revisar qué es lo que ha sucedido hacia el interior. La figura en sí misma creo que ya está comunicando mucho, ¿no? Sí. Es decir, que tú asignes a alguien o pongas una posición, es como la idea de tomarte el tema en serio. Bueno, ¿no? pero también es una persona más allegada a Ricardo, a Felipe Calderón en su momento, que a Madero. O sea, es de estos panistas que han podido tener. Aunque hoy no estoy seguro. Pues no, yo creo que Luis Felipe Bravo Mena corre solo. Sí. Es decir, rebasa las corlas. Sí. No quiero decir. Pero aquí no está en los grupos de interés. Pues retomando el tema, es difícil imaginarse un panista que no tenga un grupo de interés y luego que lo vayan a nombrar en un puesto. Pero, a ver, ¿a quién va a investigar? ¿Va a investigar a los exgobernadores panistas? O sea, ya cerraste el capítulo de los grupos de interés. Bueno, pero ¿a quién va a investigar? Pues yo creo que hay en la opinión pública hay una serie de casos reconocidos también, que por ahí es donde va a iniciar. Que es interesante porque no han tenido en lo local el impacto que se esperaría. Claro. Es decir, en las elecciones locales. En las elecciones locales y en los personajes locales. Sí. El caso más emblemático me parece el de los hermanos Villarreal, ¿no? Uno de ellos muy prominente en este video donde salen bailando. En Guanajuato. Y si ves lo que pasó en Guanajuato, no pasó nada. Siguen siendo bien valorados. Es decir, es nuevamente esta
dicotomía entre la pista nacional y la pista local, que lo que pasa también, acá no es lo que pasa acá. Porque también está el gobernador Padres, exgobernador de Sonora, que también panista, que también está muy cuestionado. Ahí tienen otro tema, ¿no? Sí. Bueno, él está muy cuestionado por autoridades federales y de Estados Unidos. O sea, su problema va mucho más allá de Luis Felipe Bravo Mena. Bueno, 9% de los impactos, la cuota adicional con de nuestro gustado capítulo. ¿Qué tema ya es viejo que vamos a repetir el lunes? Y es sobre la baja de tarifas en la Comisión Federal de Electricidad, que van a seguir bajando. Sí. Pues es buenas noticias. Querían meter buenas noticias este lunes, yo creo. Es la única explicación que tengo. Nuestra disgustada sección de qué noticia ya es vieja, pero le vamos a repetir para que no se nos olvide. Pues ahora le toca a la Comisión Federal de Electricidad que, fuera de eso, sigue bajando las tarifas. Sí. Eso es una realidad, eso no hay cuestionamiento absoluto. A mí lo que me da risa es que los medios siguen repitiendo lo mismo. Raimundo, be happy. No te amargues. 8% de los impactos. Ayer en la tarde-noche, llegó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein. ¿Qué tal mi pronunciamiento? Te felicito. Zeid Ra'ad Al-Hussein, que viene a México, va a hablar con el presidente Peña Nieto, con el secretario de Gobernación, con el Gabinete de Seguridad prácticamente, para ver in situ el estado que guardan los derechos humanos en México. Él ha sido muy cuestionado en los últimos días, sobre todo la semana después del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de la visita que hizo una delegación a Guerrero y a otros 5 estados la semana pasada. Muy rebotado el tema de derechos humanos en el mundo. Aquí rápidamente lo que hizo el gobierno mexicano fue, primero, recibirlo públicamente, luego congratularse que está aquí y ahora trabajar. Nada más como una referencia de cómo hemos cambiado en este país, en el gobierno de José López Portillo. Y en la percepción de autonomía, soberanía, son palabras que hace mucho que no escucho en ningún discurso público. No lo dijeron, no lo dijeron con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no sacaron la bandera de soberanía. Bueno, creo que se quejaron de que no hablaban español, pero sí. Creo que la última que lo he utilizado de manera profusa es la señora Wallace. Sí. Creo. Porque hay una corriente de opinión y corriente política que quiere una comisión tipo Guatemala en México. Sí. Lo cual me parece... Bueno, ¿qué fue lo que le preguntaste la semana pasada al embajador? Sí. Emilio Rabas. Que sí es... Similar a la guatemalteca. Y muy complicado el tema. Pero fíjense, lo que les iba a decir es que todavía hace 5 gobiernos, las visitas de alguien, una organización internacional, primero no se les aceptaba que vinieran. Y cuando se aceptaba que vinieran, las reuniones eran con el secretario de Gobernación secretas. Bueno, hoy no es secreta, hoy son invitados, hoy es público, hoy se debate abiertamente, yo digo, con todo lo que nosotros podemos criticar, con todo lo que nosotros podemos ver, con todo lo que no nos gusta, el avance en este país ha sido monumental. Y finalmente, 6% de los impactos, no entiendo yo esta información, el Senado saca ayer un comunicado donde dice: rechazamos el Estado fallido por los derechos humanos. Yo creo que es en reacción de la... Claramente es en reacción de la Comisión Interamericana, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca dijeron que era Estado fallido. Yo creo que es una interpretación, una lectura, ¿no? Sí. Absolutamente libertaria, ¿no? Que de hecho es un término relativamente técnico y muy preciso. El Estado fallido, sí. Claro. Sí, además y se presta para cualquier tipo de interpretación. Y tiene perfectamente sus categorías. Sí. Y bueno, hay bolsones en este país donde el crimen organizado controla, pero esto no te lleva a considerar que sea un Estado fallido. No solamente que no es un Estado fallido. Aquí el argumento del Gobierno de México, y creo que tienen razón, es que no hay una política pública sistemática
de estar violando derechos humanos como una forma de control. Es un poco yo creo que el argumento que ha querido hacer el gobierno de México y no lo han hecho muy bien. Aquí el problema... Pero eso te lleva no pueden ser acusados de genocidio. No. Estados fallidos cuando realmente, cuando no hay Estado. Exacto. Cuando no hay Estado en todo el país no existen, las instituciones están rebasadas. Claro, exacto. Pero aquí el tema es, y el gran cuestionamiento es si la reacción de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del gobierno federal, fueron las correctas. Porque llegó un momento que el viernes al embajador Rabasa ya no lo dejaron ni siquiera hablar en público. O sea, literalmente ya lo guardaron y ya no dejaron que hiciera declaraciones. Todas las declaraciones ya venían del secretario de Gobernación, y un cuestionamiento muy fuerte de las declaraciones o la posición inicial de esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a tal punto que llegaron a cuestionar, y a mí me parece como un error, que dos de los comisionados que venían de esta visita no hablaban español. Eso fue, o sea, que no, que la reacción era de tal magnitud que como que se fue hasta en los medios de comunicación, como que se fue reflejando hasta en una magnitud mucho más grande de lo que estaba diciendo la comisión, de que hay un problema de la justicia en México, yo creo que nadie lo puede negar, de que hay un problema de que no se les da adecuadamente lo que necesitan las víctimas de los delitos, de que hay un problema de desapariciones forzadas en el país, obviamente nadie lo puede negar. Entonces me pareció un poco errada la reacción del gobierno de México, y va a ser ante estas declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ver qué dice ahora ante los comentarios que va a hacer el alto comisionado de la ONU, y va a ser interesante porque no creo que vaya a diferir mucho de lo que diga la OEA. Va a ser casi lo mismo, sino tal vez con algunos matices, que son los matices que está pidiendo el gobierno de México, que no es un problema sistemático, que está localizado, que está solamente en algunas regiones del país, y que no es una política de Estado de estar desapareciendo personas, que es un problema que está mucho más vinculado al crimen organizado y tal vez la incapacidad de los mismos gobiernos locales, también del gobierno federal. Que eso sí está en el informe de la comisión, ¿no? Pero sí, pero eso, la forma en que reaccionó el gobierno, en lugar de poder agarrar y tomar esas declaraciones, no lo hicieron. Básicamente rechazaron en una forma bastante contundente. Hasta el mismo Mario Fabio Beltrones tuvo que salir este fin de semana en rechazo, y esto del Senado es una reacción a eso. Una sobrereacción. Una sobrereacción, exactamente. ¿Qué tenemos en portadas? ¿Qué quieren subrayar? La de Milenio, que da una nota, digo ahí, no sé qué tan precisa sea, reconocen división de padres de los 43, supongo que ya se venía perfilando, ¿no? Sí. Bueno, desde el principio, podríamos decir que la división se empieza a dar en noviembre del año pasado por una sencilla razón. Hay una estrategia legal, hay una estrategia también de una parte de los padres del vocero, Felipe de la Cruz, en la negociación con el gobierno federal. Y menciono noviembre del año pasado porque ahí hay un encuentro con el entonces procurador Jesús Murillo Caram, sí, donde Felipe de la Cruz le dice, pues si no los encontramos, si no están vivos, si no nos regresan vivos, más o menos, entonces nosotros vamos a bloquear carreteras federales, vamos a impedir las elecciones el próximo año. Y el procurador Murillo Caram le dice que eso no lo van a permitir, y ahí entra en una división porque los padres dicen, bueno, es que eso no era lo que habíamos acordado. Claro. Entonces ahí son fricciones absolutamente naturales. Aquí pues un poco lo que nos está mostrando Milenio es su propia línea editorial, que ha sido muy consistente para debilitar el movimiento de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y esto tiene que ver mucho, va mucho en consecuencia. También, por ejemplo, en un reportaje que trae Milenio acompañando esta información, dice que la hipótesis del quinto autobús no tiene evidencia. El problema es que esta información está pensada únicamente en el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el quinto autobús está contemplado en el informe de la Fiscalía General de Guerrero,
que entregó a la Procuraduría General de la República a los 14 días del caso cuando atrajo este crimen, la PGR, y el quinto autobús, que no lo menciona como quinto autobús, o sea, no tiene esta frase absolutamente sexy en términos de información, pero sí lo mencionan. Mencionan 2 autobuses de una línea, de una empresa y otros 3 autobuses de otra empresa. Entonces ahí estaba también ya el quinto autobús, pero es un poco en esta misma lógica de ir desacreditando. Sí, pero también hay que hacernos la pregunta, ¿cómo no van a investigar eso? O sea, si uno no entiende por qué fueron los muchachos a Ayotzinapa, es muy difícil entender qué fue lo que sucedió. Bueno, eso es lo que están pidiendo los padres. Sí. Los padres dicen, bueno, díganos a qué fueron. Un poco ahí la pregunta no debería ser tanto a las autoridades, sino al Consejo Estudiantil en Ayotzinapa. Sí. La organización, porque se ha hablado también mucho del director de la Normal Rural, la forma como se toman estas decisiones en las normales, particularmente en Ayotzinapa, es a través de un consejo de alumnos. Y el consejo de alumnos es el que decide por fuera, o sea, al margen de lo que pueda decir la autoridad educativa, decide qué es lo que hay que hacer. Aquí sería más bien preguntarle, pero yo creo que nunca se ha llamado a declarar al presidente del Consejo de Alumnos o al Consejo de Alumnos para preguntar por qué se decidió que fueran a Chilpancingo. Porque eso te va a definir cuál es tu realidad o cuál es tu verdad. Fueron porque, como lo había dicho el procurador, porque querían interrumpir un mitin de la primera dama de Iguala, fueron porque fueron a obtener dinero para poder venir a la Ciudad de México unos días después, fueron... 6 días después, son muchos días después para hacer este tipo de boteo. Hay choferes que han declarado que les habían dicho, de aquí nos vamos a ir a la costa. Sí. O sea, ni siquiera iban a regresar a Chilpancingo. A lo que vamos es que no hay claridad todavía sobre por qué fueron a Iguala. O fueron porque había un vínculo con algún grupo de crimen organizado. Los confundieron con algún grupo de crimen organizado. Todo eso se tendría que aclarar, y yo creo que todavía no se ha llamado a declarar a todas las personas. No sé si se llamara a declarar a los miembros de los directivos del Consejo de Alumnos, ¿qué sucedería? Pero ahí está yo creo que ahí está la clave. O sea, ¿quiénes realmente saben por qué fueron a Iguala? Pues son ellos. Pero sí, o sea, aquí la frustración que estoy tratando de expresar con estos comentarios es que ¿quieren saber la verdad o no quieren saber la verdad? Y si en verdad vamos a tratar de entender lo que sucedió y asegurar que nunca vuelva a suceder, pues esa conversación, ese interrogatorio, o por lo menos esas declaraciones deberían de haberse hecho a los 2 o 3 días que habían desaparecido los muchachos, sino a las 24 horas. O sea, lo que hubieran dicho era fundamental para entender dónde estaban los muchachos. Así de grave está la situación. Y no quisieron hablar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los están protegiendo? Bueno, dicen los expertos, ¿verdad?, que la información que no obtengan en las primeras 48 horas va a ser muy difícil. Ya va a ser muy difícil. Ahora entonces es una especie de primera plana reciclada. Es decir, las divisiones han existido. Acuérdate que Milenio entró tarde y cuando entra... y hay cosas que sí pueden ser novedosas. Bueno, entonces están hablando con el abogado, se le preguntan sobre algo viejo. ¿No? Entonces lo que está señalando... Ahora, en esa misma portada, creo que para las líneas editoriales a las que te refieres, la foto del Bronco pasa a ser muy relevante. Ah, sí, claro. Porque durante toda la campaña prácticamente nunca apareció, no existió. Y es interesante también cómo todos los diarios toman la foto de la cabalgata y pocos los de la toma de protesta. Porque salió ayer. Pero porque la foto de la protesta salió el domingo. Claro, es cierto, pues sábado, domingo, ¿no? Sí, esto es lo de ayer. Nada más hay que resaltar la entrevista que tiene el Universal con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Ahí está, mira, ahí está la foto del Bronco en la cabalgata. La entrevista vuelve Graco Ramírez a irse directo contra Andrés Manuel López Obrador. Aquí está
polarizando el discurso dentro de la izquierda, dice con López Obrador va a acabar con la mitad del país. Habla de el tema de la polarización. Bueno, parece ser que el gobernador Graco Ramírez va a hacer el trabajo de sacrificio y será el que se pelee con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, subirte al ring con alguien que tiene 95% de conocimiento, inevitable candidato a la presidencia. Esa es la lógica, ¿verdad? De los políticos. Pero, ¿para qué me peleo con el que tiene 10 puntos si no me va a dar nada? Pero puede tener algo de rentable. Me voy con el de arriba y lo que le quite, que tiene mucho, va a ser bueno. Nada más en esa primera plana a la que te refieres, es la única que no trae la foto del Bronco, por cierto. La de la cabalgata. La de la cabalgata, sí, tienes razón. En lugar pusieron una foto de un hombre que aparentemente lo trataron de degollar. Me atacó la degolladora. Hay una degolladora. ¿Qué les parece? ¿No te da miedo, Raimundo? Vámonos a un corte. Oiga, les recuerdo que tenemos media hora más del primer café. Entonces, vamos a seguir hasta las 8:30 del día de hoy. De hoy en adelante. ¿Qué te parece, Raimundo, Paco? Mucho más que platicar y analizar. Nos vamos a un corte, no se vaya.